Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí en Expoli 2019 y esto es Plenitud Radio. Hoy estamos con Yamil García. Yamil García, un hombre que realmente usa su talento para llevar el mensaje a través de la literatura, el libro escrito, no la música como otros cantantes, otros ministerios, sino que Dios lo llevó por el ambiente de la literatura. ¿Cómo tú incursionas en la literatura? Pues realmente fue, yo diría, para mí algo inesperado, porque no lo tenía planeado. Siempre me mantuve evangelizando y llevándole al Señor, a la persona, al Señor Jesús, en el hecho de que el Señor Jesús me sacó de la homosexualidad y de la hechicería hace ya desde el 2014, hace 14 años ya. Y entonces se me dio la oportunidad de escribir el libro porque hubieron tantas y tantas personas que estuvieron buscando el mensaje, estuvieron buscándome a través de las redes sociales. Llegó el punto que primero eran 2, 3, 4, 5 personas, pero cuando se multiplicaron por las redes sociales, se multiplicaron por los diferentes lugares que tuve que viajar, España, Puerto Rico, aquí mismo en Estados Unidos, pues se me hizo bien imposible trabajar las personas cara a cara. ¿Qué sucedió? Pues de la única manera que pude hacerlo, poder ayudar a las personas y sin yo quedar drenado, cansado, frustrado por cada una de las historias que me tocaba escuchar, pues ahí nació entonces cómo ayudar a las personas que no solamente están en la homosexualidad, fuera de la iglesia, sino que también estamos ayudando a los que están dentro de la iglesia y están sufriendo en secreto y en silencio sobre ese tema. Wow. Y ahí nació el primer libro, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Wow, ¿y cómo surgió, cómo tú saliste de esa red? Porque realmente es algo que es duro, porque cuando la gente dice, no, que yo nací así, que yo vengo de, que lo mío no fue una situación, sino que así, o sea, ¿qué mensaje tú le das a esa gente que están atrapada? Sí, yo también fui portavoz de la comunidad gay y una de las cosas que yo mentía, porque realmente es la gran mentira, decirle a las personas que son heterosexuales, se nos hacía mucho más fácil dejarles saber la mentira de que nacimos de esa manera. ¿Por qué? Porque las personas heterosexuales, al nunca experimentar eso, pues no tienen base para refutar un tema como ese. Entonces se le hace mucho más fácil a la comunidad gay decir en todo momento nacimos de esa manera, cuando realmente la única verdad es que viven en una mentira. Wow, poderosa revelación que tú le estás dando a esa gente que están atrapados y que quizás es que ellos no han entendido que están en el lado negativo de la mentalidad que llevan. Lo que sucede es que la homosexualidad muchas veces en la iglesia se les quiere enseñar o imponer, y están jugando esa faceta de que quién tiene más poder, o sea, quién tiene más fuerza, quién hace más fuerza, yo con mi mentira o ustedes trayéndome la verdad, imponiéndomela. ¿Por qué? Porque la homosexualidad realmente lo imponen. Si no lo imponen, ellos lo imponen a la familia, lo imponen a sus padres. Por ejemplo, si no me quieres a mí de esa manera, me voy de la casa, no me hables. Entonces, más que decirle a los papás, acéptenme como soy, realmente lo están imponiendo, y entonces con rebelión, con actitudes, con prácticamente amenazas, pues entonces lo que forman entonces es una fragmentación en la familia. Una pregunta que yo te hago a ti como un ya experto en este tema, ¿cómo tú crees que la gente puede entender si es que porque hay gente que dice no, que no puedo porque que yo estoy atrapado, no hay solución para mí? O sea, ¿qué mensaje tú le das a esa gente? Se está escribiendo el cuarto libro, que se llama Te vine a buscar. ¿Por qué? Porque básicamente la mayoría de las personas hacen esa misma pregunta, tanto la iglesia como ellos. La mayoría dicen, yo quiero salir de esto, pero no puedo. Y entonces, estando quizás ya siendo hasta pastores, ministros y XYZ en alguna posición, o quizás 15, 20 años del evangelio, pero luchando contra eso, pues entonces yo quise pero no pude. Pero la palabra dice en Isaías 61, y también Jesús lo enseñó, como también luego se recalca en el libro de Judas, y dice que tenemos que ir a buscar. El Señor Jesús nunca dijo vayan a orar para que saquen a las personas de su cautividad. Él nos envió. Él dice, yo les digo que vayan y busquen a los que están presos, vayan y busquen a los que están en cautividades. Él no dijo nunca que era todo un ministerio. Si nosotros somos realmente cristianos, si somos hijos de Dios, la orden fue saquen a los que están cautivos. No era una opción, era una obligación. Entonces,
¿De qué manera lo podemos hacer? La lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, así que tenemos que viajar en el ámbito espiritual para arrebatarlos del lugar de fuego donde ellos se están atormentando literalmente en el alma. ¿Por qué? Porque el alma queda fragmentada. Dice la Biblia que inclusive que cuando dos personas tienen sexo, por ejemplo, deme la mano, y entonces es un matrimonio, en el momento en que ese matrimonio se separa, queda fragmentada la persona. ¿Por qué? Porque se volvieron uno, y no importa si sean esposos o sea en el ámbito homosexual. Dos personas cuando se unen en lo sexual y soltarse o dejarse o separarse, quedan fragmentados. Entonces esas áreas en el alma quedan fragmentadas, y cuando nosotros fuimos quizás abusados, violados, y fuimos tocados por otra persona que nos fragmentó el alma, esa alma queda siempre ahí hasta que venga alguien valiente en el ámbito espiritual y nos rescate. Ese es un poderoso mensaje, y realmente yo creo que tú tienes en tus hombros un gran compromiso en la iglesia, porque realmente hay muchos jóvenes que están fragmentados, y están fragmentados porque han sido violados por parientes, por familiares, sí, y ellos se quedan callados porque no quieren desenmascarar un tío, un abuelo, un padre quizás, sí, y por ahí entra esa aberración, ¿verdad?, que no es de Dios, y se quedan cautivos en su pensamiento. ¿Qué mensaje tú le das a esos jóvenes que han entrado en el ámbito de ser homosexuales por un engaño del mismo diablo? Si Dios reprenda. Sí, así, definitivamente la palabra dice bien claro que cuando venimos a Jesús venimos a ser verdaderamente libres, y una de las cosas más grandes que me ha pasado es que más que ministrarle a personas que están en el mundo de la homosexualidad, me ha tocado ministrarle a muchos que están dentro de la iglesia y se confiesan siendo pastores, ministros, apóstoles, y me dicen, ¿sabes qué, Yamil? Yo estoy luchando con lo mismo, teniendo hijos y teniendo esposa. ¿Sabes qué? El Señor Jesús no vino a señalarnos, no vino a juzgarnos, no vino a aplastarnos con la verdad. Él vino a darnos ese privilegio y ese honor de que nosotros elijamos esa verdad. Entonces el primer paso es decir, ¿sabes qué? Así como tú luchas con la mentira, o luchas con la drogadicción, o luchas con las cosas que para la sociedad sean cosas pequeñas, pero realmente delante de Jesús todos los pecados son iguales, tenemos que confesar, número uno, tener esa armonía con el cielo, y decirle y tomar al Padre como lo que es un Padre, y no verlo como un Dios distante, y decirle, ¿sabes qué? Me confieso delante de ti, tengo esta gran debilidad, y tener la flexibilidad de ir donde una persona y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy luchando contra esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que una maldición, las maldiciones son perseguidas por el mismo Dios. Nos dice bien claro que Dios las persigue, la maldición generacional, desde la primera hasta la cuarta generación. Pero cuando tenemos ese honor, ese privilegio de recibir a Jesús como Salvador y decir, arranca esta iniquidad de mí, porque eso es lo que ha sucedido de generación en generación en las iglesias. Nos han enseñado a limpiarnos con la sangre de Jesús de los pecados, y los pecados son literalmente acciones, pero nunca nos han enseñado a limpiarnos de la iniquidad, y la iniquidad es esa desesperación que nos lleva a caer en el pecado, a decidir en caer en el pecado. Entonces, si entendiéramos que la sangre de Jesús, que fue expuesta en la cruz, dice Isaías, ¿verdad?, que fue expuesta para limpiarnos de pecado, entonces también fue para limpiarnos de las enfermedades. Pero entre medio de esos dos versículos dice, molido fui por tus iniquidades, y mis iniquidades son internas. Por eso la sangre de Jesús, que fue interna, dice, molido fui por tus iniquidades. De la misma manera que recibimos a Jesús limpiarnos de los pecados y le pedimos que nos limpie del pecado, y de la misma manera que le decimos a Jesús, tengo dolencias, necesito que con la misma sangre me quites estas dolencias, decir a la misma iglesia, enseñarle que debemos recibir la sangre interna de Jesús, amén, amén, para limpiarnos de las iniquidades. Y dice bien claro la palabra, que cuando esa iniquidad es limpiada y esa maldición es quitada, son 1000 años, mil generaciones con la bendición de jamás ser perseguida en esa maldición que nos persiguió. Poderoso de esa palabra. Hay algo que te quiero preguntar a ti. Hay personas que tú lo ves con ademanes, pero son personas normales, pero tú lo ves con ademanes de cierta forma femenino, pero que son personas que no tienen ninguna... Exacto. Y hay gente que lo señala. Mira, exacto, ese es un... Exacto. Pero hay otros que no, otros son hombres, caballeros, fuertes, pero andan con más necesidad de lo que se ve del otro, que no tiene ningún... ¿Cómo tú expresas eso? Es tan simple. ¿Por qué? Porque una cosa es pecar
una cosa es estar en tentaciones y demás, y una cosa es conductas aprendidas. Las conductas aprendidas no tienen nada que ver con pecado. Mira qué simple, pero entonces al dejarse ver que la sociedad lo señala, entonces la persona se siente como que diferente, la persona se siente rechazado, y en vez de estar luchando contra la homosexualidad, la cual no está en él, sí, entonces la sociedad, la religión, las dogmas, XYZ, las mismas amistades, la misma familia, pues lo que le crea entonces a la persona es que esos ademanes sean más marcados, pero no porque sea homosexual, sino porque viene terminando siendo una persona con baja autoestima, y al tener baja autoestima entonces se marcan más, y te lo digo porque lo he vivido con muchísimas personas que me buscan y me dicen, yo no paso por esto, yo nunca fui violado, yo nunca fui, pero entonces son tan marcados por la misma sociedad, porque las mujeres, inclusive nuestras madres, son más machistas a veces, y nuestra sociedad es tan machista, entonces que nos señala, y eso lo que hace es, en vez de darle fuerza a lo varonil, entonces lo aplastan, y entonces lo hacen sentir menos, y por supuesto los ademanes son mucho más marcados. ¿Qué mensaje tú le das a una persona que tenga esos ademanes y quiera sentirse varonil? No en el aspecto de que no sea varonil, sino en el aspecto de que no se le noten esas marcas que quizás nosotros los padres, quizás la madre, quizás los amigos, quizás los compañeros de escuela, quizás el vecino, quizás el compañero de la iglesia le dice, hey, pero... Sí, lo que sucede también es que la falta de identidad no se marca simplemente la sexualidad. La falta de identidad de un hombre, a pesar de que se sienta a gusto o enamorado de una mujer, también, como te dije, son conductas aprendidas. ¿De quién lo está imitando? ¿Quiénes son realmente sus verdaderos amigos? Porque cuando tú ves a un hombre que independientemente de que no sea homosexual y le fascina estar entre amigas, va a terminar adoptando, si no tiene una identidad propia, si no tiene una identidad firme, va a terminar adoptando y se va a estar moldeando en sus amistades, cómo se ríen, en qué chiste hablan, diferentes maneras de expresarse, hablar mucho con las manos, todo eso son conductas aprendidas. Realmente no hay un espíritu inmundo, vamos a decirlo así para hablarlo más claro, como la homosexualidad, que te obliga a sentir esos ademanes. Inclusive un homosexual tiene que aprender a hablar como una mujer, tiene que aprender a vestirse como una mujer, tiene que aprender a moldearse como una mujer, así que no es un espíritu inmundo, es totalmente una conducta aprendida. Una cosa es el quererse acostar, por eso es que usted me estaba diciendo que hay hombres homosexuales que son muy varoniles. ¿Por qué? Porque son conductas aprendidas. Ellos se moldean si desean o no. Por eso es que no pueden decir y después no pueden enseñar a la sociedad de que la homosexualidad es algo normal. No, es realmente una decisión, es conducta aprendida. Sí, te hablo de eso porque hay en ocasiones que tú te quedas sorprendido. ¿Cómo va a ser? Sí, exacto. Sí, pero no, que soy un hombre, soy un caballero. Exacto. Pero fulanito que anda caminando de esta manera y no sabe y dice, wow, pero ¿cómo la cosa? Porque la persona que tú pensabas no lo es, y el que tú no pensabas entonces lo es. Sí. Entonces son actitudes que te dejan como la boca abierta. Sí, como les digo, son conductas aprendidas. Un hombre no lo define. Inclusive cuando yo vine a Jesús, yo no deseaba casarme, yo no me sentía atraído hacia ninguna mujer, y hoy por hoy, pues, gloria a Dios, voy a cumplir ahora 8 años casado, tengo mi bebé de 4 años, y te digo, una de mis grandes cosas era que yo decía, Señor Jesús, yo quiero servirte hasta el día que yo muera, pero yo no quiero tener ninguna relación con una mujer porque no me sentía atraído. Y 4 años después que estuve luchando con que no me sentía atraído hacia tener una relación sexual con una mujer, pues me enamoré. Y eso definitivamente lo hizo Jesús. Y todo fue literalmente como nuevo. Fue tanto el enamoramiento, las salidas, todo eso fue totalmente nuevo. Hasta inclusive en el momento en que nos casamos y tuvimos entonces nuestra luna de miel, todo fue como el Señor Jesús lo hubiese encantado desde el principio, como si mi persona jamás hubiese tenido una relación con otra persona. Wow. ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? Ese para la gloria del Señor se volvió 5 estrellas. Este es después de ese salió el libro
sin carátula, donde enseño de dónde el Señor Jesús me sacó, porque muchas personas piensan que me sacó de la homosexualidad, pero la homosexualidad simplemente era esa fruta del árbol podrido. Amén. Entonces, pero yo tenía muchas raíces, que habla aquí en el libro, de donde yo arrastraba la hechicería, y de la única manera que yo podía enamorar a los hombres era a través de la hechicería, ya que a mí no me gustaba ningún hombre que fuera afeminado. Entonces tenía que ser hombres casados, porque me sentía atraído a que fuera un hombre que le gustaba a las mujeres. ¿Por qué? Porque yo tuve un papá que nos abandonó, y entonces me sentía que lo que la mujer tenía, que era protección, cuidado, economía segura, todas esas cosas que a mí me negaron en la niñez, yo me sentía que la quería recuperar del modo que fuese. Y de la única manera que pude lograrlo fue a través de entrar a cuartos de sangre, dedicarles a esas personas, para que esas personas se acercaran a mí y yo no a ellos. Y entonces se volvió ese trueque de que yo era su confidente, su secreto, y trabajaba a través de la hechicería. Wow. Entonces salió ese segundo libro, todos se encuentran a través de Amazon. El tercer libro es cómo desenmascarar el espíritu de Asmodeo, que es el que viene a querer molestar a los ministros, hacerlos que caigan en tentaciones secretas de su familia, de las personas, y luego de que lo hace caer, lo expone, pero es para que su ministerio no siga creciendo y entonces se derrumbe. Y este último libro que se llama, cuarto libro, que se llama Te vine a buscar, enseño entonces lo que el Señor Jesús nos delegó. Isaías 61, buscar y sacar a los que se encuentran en cautividad. Gloria a Dios, yo te felicito. Gracias. Sinceramente, para mí ha sido una experiencia enorme entrevistarte, porque en ti hay un peso muy, muy, muy grande para la sociedad donde vivimos, una sociedad que está corrompida, que está putrefacta por los diferentes niveles sociales donde se ha metido el pecado, y también por la familia no tener el rol que le corresponde a los padres muchas veces, con ser responsable con sus hijos y tener la protección de ellos y darle el cuidado de ellos. Realmente estamos abiertos para lo que consideres que podemos servirte como medio de comunicación, y esto es lo que hacemos, llevar la buena nueva de salvación a través de los vínculos que Dios nos pone. Realmente creemos que Dios te va a usar para libertar muchas áreas de la sociedad que está realmente oculta y que tiene necesidad de que haya una solución, porque muchas veces se predica la palabra, pero se predica y se acusa, pero no se lleva la solución, que es el amor, que es la única forma de libertar al que está cautivo. Es una sociedad que ha estado triste, ha estado llorando, ha estado gimiendo de que quiero que alguien me entienda mi dolor, y creo que el Señor Jesús me sacó de ese lugar para dejarle saber: te entiendo, compartí esa tristeza, sé el sabor de tus lágrimas, y sabes que aquí estoy para ayudarte. Buen mensaje. Dale un mensaje a la juventud que está ahí atrapada. Bueno, lo único que le puedo decir es que el Señor Jesús es el único y exclusivo Salvador, y cuando hace años atrás yo consideré que la homosexualidad era mi vida, que la hechicería era mi vida, y la única solución que encontraba fue el suicidio, esa noche específica el Señor Jesús sin reclamo me dijo: yo te amo, y esa noche me ganó, y yo le dije: te entregaría mi corazón y estaría contigo para siempre, si tan solamente me entregarías ese amor. Y él me dijo: yo te amo, yo te he amado desde antes de que nacieras, y te sigo amando. Y hasta el día de hoy ese mismo Jesús que no me reprochó la homosexualidad, que no me reprochó que estuve entre cuartos de sangre, que tomé sangre, que hice pactos con el enemigo, que me entregué al enemigo, ese mismo Jesús hasta el día de hoy me ha demostrado cuánto me ama. Y no solamente eso, escribió mi nombre en el libro de la vida, y hoy por hoy, en vez de quedarme sentado en mi casa celebrando de lo que el Señor Jesús hizo conmigo y disfrutarme de mi familia, hoy por hoy estoy dejando de saber a las personas: Jesús es real, Jesús es verdad. Si realmente amas a Jesús, si realmente lo buscas, Él te hace verdaderamente libre. Sí habrá muchas guerras, sí habrá mucha lucha, sí habrá muchas cosas, pero peor es estar en el mundo de lleno, ¿verdad? Y sí tendremos lucha, inclusive podemos tener lucha contra la misma iglesia. La misma iglesia, a veces este mismo mensaje con
con quien hablo, este mismo mensaje a veces la iglesia ni siquiera lo recibe. ¿Por qué? Porque son temas controversiales. Y entonces quiero decir que yo no me he levantado para hacer famoso a la iglesia, ni para hacer famoso mi nombre, sino para hacer famoso a Jesús en tu corazón. Así que si recibes a Jesús como Salvador y desearías también buscar mis libros, pues a mí me puedes conseguir a través de las redes sociales como Yamil García, y también puedes conseguir cada uno de mis libros a través de Amazon. Así que estoy ahí a las órdenes, y que el Señor Jesús te bendiga, y a usted gracias por la oportunidad. Gracias. Te bendiga mucho también. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Amén. El autor Yamil García, con su primer libro, ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? Pinceladas de su testimonio da fuertes revelaciones de cómo poder ayudar y no apedrear al herido que ha pasado por luchas sobre la homosexualidad, no solo fuera, sino dentro de la congregación. También su libro Sin Carátula, desenmascarando la hechicería que se ha querido infiltrar para desprestigiar, dispersar, dividir, fragmentar o destruir desde adentro a la iglesia del Señor. Y su nuevo libro, Homo Protector, mostrando y revelando cómo el espíritu de Asmodeo trabaja para seducir a sus ministros, debilitándolos hasta hacerlos caer en la tentación de manera seductora, para luego exponerlos públicamente y destruir su llamado.